Francis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Francis, ayer y hoy. Hace de esto mucho tiempo, en 1973, cuando el peronismo ganó por última vez Vicente López, el entonces intendente, que era secretario del sindicato municipal, Carlos Alberto López, nos convoca a 3 de los 5 secretarios y a quien habla, que era su director de prensa, a una reunión que se iba a hacer en la Sociedad Italiana de Vicente López, en la calle Libertad, a una cuadra de Maipú, que hoy es la sede del Deportivo Italiano. Allí estábamos por un aniversario de la entidad, cuando en un momento determinado ingresa Carmelo Díaz, que era el director de la Casa de la Provincia de La Rioja, y detrás de él el entonces gobernador. El presidente era Cámpora, el vicepresidente Solano Lima, el gobernador de Buenos Aires Videgain y el vicegobernador Calabró, que había salido de ese distrito. Pero además Vicente López pisaba fuerte porque en ese momento tenía como presidenta de la Cámara de Diputados a la primera mujer en la provincia de Buenos Aires, Blanca da Costa. Le pregunto al intendente, llegó el gobernador de La Rioja, ¿te parece que lo haga venir a la mesa? Así como no. Lo invito a Menem con su director de la Casa de la Provincia, vienen a la mesa donde estábamos nosotros, se hacen distintas conversaciones mientras se comían unas empanadas y se tomaba algo para cortar tanta empanada, y en un momento determinado el gobernador de La Rioja dice: ¿ustedes creen que para ser presidente de la nación yo tendría que ser primero gobernador? Fue una carcajada general en la mesa, a excepción de quien esto está contando. Yo lo miré fijo y me preguntaba en ese momento, por eso no sonreí, digo, ¿qué decisión de este hombre que viene al centro del poder político en ese momento de la provincia de Buenos Aires, que tenía un vicegobernador, la presidenta de la Cámara de Diputados y demás, y que vivía Perón en el distrito, a decir semejante cosa? Y no me reí, no me sonreí. Pasaron muchos años y un día, en una nota por Radio El Mundo, Menem me recuerda este episodio diciendo: el único que no se rió fuiste vos. La verdad que ni yo me acordaba, pero cuando me lo dijo me hizo entrar en ese anaquel de la memoria selectiva que uno tiene. Este introito sirve para decir por qué, al poco tiempo, en 1974, cuando Perón se hace inmortal, me terminaba de convencer alguien que sin embargo había dicho que iba a ser la primera provincia socialista de América, e incluso había jurado que iba a hacer eso antes de jurar como gobernador de la provincia a lomo de una mula en la montaña. Ese era el Menem de ese momento. Fallece Perón, le dan el turno a despedirlo a distintas personalidades, y en un momento determinado el único que llora y se quiebra en la despedida, en el salón donde en este mismo momento está el cuerpo de Carlos Menem y estaba el entonces el de Perón, el gobernador de La Rioja decía esto en 1974. De inmediato, y en nombre de los señores gobernadores de las provincias argentinas, se podrá escuchar la palabra de su excelencia el señor gobernador de la provincia de La Rioja. Habla el doctor don Carlos Saúl Menem. Querido maestro y presidente, las provincias argentinas, representadas por sus gobernantes, no podían estar ausentes en este adiós postrero al más grande de los argentinos de este siglo. Por ello, en la voz del interior, que es el de la República federativamente organizada, se manifiesta por mi intermedio en este instante de dolor nacional
y tribulación americana. Siempre hay lágrimas ante una muerte, siempre hay crespones ante una tumba, pero cuando un egregio patriota sucumbe, es la nación entera la que grita su dolor en el himno fúnebre, y hasta la victoria pareciera humedecer de llanto los laureles de la patria. Por ello se explica que el pueblo argentino, este pueblo al que Perón dio las 3 banderas de su redención, la patria socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana, banderas que han dejado ya de ser de un partido para ser las del pueblo entero de la nación, sienta que al apagarse esta vida prócer, pareciera haberse plegado momentáneamente la enseña que él enarbolara y que hoy los gobernadores argentinos, juntos a sus pueblos, se comprometen a mantener izadas en todos los mástiles de la patria. Un líder no se genera por propia determinación, sino por determinación de un pueblo que se siente representado multitudinariamente en sus anhelos más recónditos y en sus frustradas esperanzas de redención de años de peregrinaje insatisfecho. Por eso, Perón, más que un líder de Argentina, fue un líder de América y del mundo, que sin duda alguna se unen en esta inconsolable tribulación nacional. No ha dejado, según sus propias palabras, más heredero que su pueblo, sin duda porque sabía que la patria está en el pueblo, y solo el pueblo, unido en el programa nacional que él elaborara, podrá resguardar el futuro de la República y acometer con éxito la enhiesta empresa de la reconstrucción y de la liberación nacional. Perón, más que la expresión de un pueblo, fue el pueblo mismo en marcha incontenible hacia su grandeza, su dignidad y su auténtica soberanía. A su regreso del arbitrario exilio, traído de nuevo por la voluntad masiva de las fuerzas populares, deseosas de consumar en el país el gran cambio que el país reclama clamorosamente, lanza la gran convocatoria a la unidad de todos los argentinos por encima de sus banderías partidarias y consigue, por primera vez en los anales de la República, que los más diversos y representativos partidos políticos comenzaran un diálogo que desde hacía años necesitaba la nación para acometer la formidable empresa de su liberación. Este es uno de los más grandes legados históricos que nos deja en una actitud de grandeza única y señera, que ha abierto nuevos rumbos desconocidos en la vida política argentina. Debemos comprender definitivamente y para siempre que, como nos enseñara este insuperable maestro de la política, que terminó valerosamente con todas las fronteras ideológicas que trababan la gran posibilidad nacional, que sin unidad jamás podrá haber liberación y que la revolución que el país necesita se la puede concretar pacíficamente por el camino de la ley y al amparo de las instituciones, sin necesidad alguna de recurrir a los senderos ensangrentados de la violencia. En el país es menester enfatizar estentóreamente se está realizando una verdadera revolución en paz, y de ese cambio fundamental somos testigos y protagonistas los gobernantes que hoy certificamos que en este breve pero excepcional periodo de gobierno del teniente general Perón, por primera vez en la historia se ha acometido la empresa federal de conseguir el crecimiento armónico e integral del país entero en su plenitud, con el objeto de terminar para siempre con la histórica división de provincias pobres y provincias ricas, incompatible con la fraterna igualdad federativa que inspira nuestro sistema constitucional. Por fin, después de un duro peregrinaje de decenios, habíamos empezado a constatar que el país no se agotaba en el puerto metropolitano, sino que él conforma la plena integridad de la República, que hoy también en plenitud llora desconsolada la pérdida de su adalid más formidable. No ha habido desencuentros que Perón con sus llamados cívicos no haya querido y logrado superar en la definitiva entrega de su vida para la concreción de su gran ideal, ver a todas las instituciones de la patria unidas también, como todos los sectores políticos,
en torno de la misión sagrada de abrir definitivamente a la nación la ruta de su justicia, de su grandeza y de su liberación. Solamente puede morir lo que puede ser olvidado. Nuestro líder no podrá morir jamás, porque jamás será olvidado por el pueblo, a quien él dignificó como un acto de reparación y de integración indispensable para prepararlo en la búsqueda de sus grandes destinos. La bandera que él fue y ahora pareciera plegada en el agobio inmenso de nuestra congoja, será nuevamente desplegada por el pueblo entero, que la tomará en sus brazos para llevarla al triunfo en el juramento de servirla con lealtad hasta el límite del propio sacrificio. Perón, con su vida y con su muerte, ha sellado la institucionalización de la República, y ese orden institucional, que ha sido meta de todas las aspiraciones populares de los últimos años, nos comprometemos todos los gobernadores a apoyarlo y sostenerlo en el total respaldo a la excelentísima señora Presidenta de la Nación, doña María Estela Martínez de Perón, en la ímproba, dura y sagrada misión que el destino le ha deparado. Al cumplimiento de esa misión, que ella, nosotros y el pueblo entero de la patria recibe como un testimonio y un legado de honor cívico, congregamos a quienes en este duro momento de la vida nacional sientan en plenitud el gran desafío a que está sometida Argentina para abrir definitivamente los caminos de la reconstrucción y la liberación. San Pablo, al término de su existencia, pudo acuñar estas palabras de apóstol: he librado buen combate, he terminado mi carrera, he guardado mi fe. Este otro apóstol y arquetipo de la civilidad que se nos va para penetrar en la historia y en el bronce, también pudo repetir las palabras del apóstol Pablo, porque él también libró buen combate por su pueblo y por su patria, y porque él también supo guardar su fe acrisolada y la fe de su pueblo, que debe estar unido ante su ejemplo y su holocausto al servicio de la nación. Cuando el gobernador de La Rioja, en nombre de todos los gobernadores, despedía a Perón, se quebraba. Tiempo después, el golpe de Estado más cruento de la Argentina, y Menem va preso al barco, sufre cárcel, pero antes de ser gobernador de La Rioja, él había sido electo diputado nacional por el Partido Unión Popular, cuando estaba proscrito el peronismo y se había usado esa boleta, y tampoco pudo asumir porque también hubo otro golpe de Estado, en la época que voltearon a Ilia, con Onganía, y ahora tampoco podía terminar su mandato, y además terminaba como prisionero. Va a la Lomita, lo trasladan allí también después de sacarlo del barco, y cuando sale, comienza a recorrer distintos puntos, siempre con la idea fija. Él quería ser la máxima expresión política. Cierto día, este periodista estaba transmitiendo el partido en el estadio Tomás Ducó de Huracán, entre Huracán y River. Él era muy fanático de River, lo seguía, se venía de La Rioja para los fines de semana para verlo a River cuando era local, pero como tenía una propiedad en la calle Cochabamba, muy cerca del estadio de Huracán, y estaba en Buenos Aires, ese día lo fue a ver de visitante y por supuesto le dieron un lugar en el palco oficial o cerca del palco oficial, y las cabinas estaban casi pegadas a la platea de Huracán y al palco oficial. En un momento determinado el técnico operador me dice: afuera te está esperando el gobernador de La Rioja. Le digo: por favor, decirle que pase. Bueno, entra Menem y me dice: te tengo que dar una información, pero ¿lo querés dar al aire? No, después hablamos. Bueno, se queda allí hasta que nos faltaba media hora para terminar la transmisión, terminamos la transmisión. Y le digo: ¿cuál es la información, Carlos? Me dice: mira, voy a lanzar la línea de la provincia de Buenos Aires, federalismo y liberación. Y ahí sí, yo me reí, le dije: no podés hacer eso en la provincia de Buenos Aires, es muy difícil. No importa, la voy a hacer, porque antes de ser presidente, me lo vuelve a decir, tengo que sentar una base en la provincia de Buenos Aires, si no es imposible que llegue. Y lanza la línea federalismo y liberación, que por supuesto no hace un buen papel electoral, pero ya tenía en cada pueblo un referente para la construcción política.
Pasa el tiempo, aparece una situación insostenible en el país donde la gente estaba absolutamente desconforme con Alfonsín. Y esto se lo cantaba la juventud peronista en pleno acto de Alfonsín, cuando anunció que el pueblo iba a tener que ajustarse más el cinturón de lo que lo tenía, y los rostros de los radicales que estaban en la plaza eran casi de no poderlo creer, que una columna de la juventud peronista se había metido dentro de la plaza para decir que al pueblo no estaba pasándola bien. Ese era el ambiente, ese era el clima. Después nos enteramos de que en un acto donde la reubicación de la juventud peronista que había sido de la tendencia, donde en el Lunapar juntan 20.000 personas, aunque ellos dijeron que eran 40.000, y donde la primera que habla es Patricia Bullrich, organizada por Unamuno, que era el que tenía contacto con la cúpula montonera que estaba afuera, y en realidad Menem había sido espectador activo de lo que estaba pasando. Cuando ve que había mucha gente, cae a las 10 de la noche en una par y habla. Y allí hace su primer contacto para ponerse de acuerdo con la tendencia revolucionaria, es decir, con los montoneros. Ya estaba de acuerdo con Guardia de Guerra y con el CDO, con el Comando de Organización, y con la juventud de la República Argentina, es decir, lo que internamente se enfrentaba con la tendencia. Estaba logrando la unidad de todos, él, que junto con Duhalde y con Cafiero, habían sido los que habían levantado banderas de la renovación. No terminaban todavía de convencer mucho, pero finalmente iba creciendo esa posibilidad. Ante estos antecedentes, el peronismo entero atrás de él, el dolor que se tenía por la primera derrota histórica que sin Perón en vida había sido la caída de Luder frente a Alfonsín, y el triunfo que en La Rioja él había realizado de una tremenda ventaja, el otro que había sacado una gran ventaja también era Sadi en Catamarca. Y recuerdo que nos pide en aquel momento César Arias si podíamos ir a cubrir en La Rioja la asunción de Menem. Alfonsín asumió un sábado y los gobernadores el domingo, o al revés. Los gobernadores asumían un día y el presidente otro. Fuimos con Radio El Mundo, hicimos la transmisión, una muy buena transmisión. Cuando llegamos, el director de la radio, en ese momento la radio la administraban liceístas navales, me dice: mire, lo felicito, fue una brillante transmisión. Bueno, muchas gracias, señor. Sí, pero busque ese radio, porque parece que usted no se enteró que ganaron los radicales las elecciones. Usted no puede hacer una cabecera en una provincia peronista. Eso fue en octubre. En diciembre tuvimos que salir efectivamente a buscar otra radio. Pero nadie nos quitaba en aquel momento el imaginar y suponer que Menem estaba convencido que iba a ser presidente. Y trabajamos intensamente para que lo fuera. Fuimos funcionarios de él, y a los 6 meses, ya cuando formó el primer gabinete, donde apareció Roy, puesto por Bungibor como ministro de Economía, ya no nos gustaba, y a los 6 meses, cuando vino la orden de las privatizaciones, entre ellas las radios, nos fuimos del gobierno, mientras la mayoría se quedaba, entre ellos el actual presidente de la República, que estuvo varios años como funcionario del presidente Menem, y
Cristina Fernández, por ejemplo, que era por primera vez legisladora con una boleta que decía Menem presidente. Por supuesto, ahí la habían elegido con el voto. Fernández no, Fernández era funcionario. Y nosotros dijimos que no estábamos dispuestos a privatizar una radio o a permitir que haya una concesión privada, porque lo que había que buscar, el Estado tenía dos radios, Radio Belgrano y Radio Excelsior. Este periodista era interventor en Radio Excelsior del Poder Ejecutivo. Y bueno, y nos fuimos. Pasó el tiempo, y mientras nosotros ya nos fuimos del gobierno y habíamos trabajado intensamente para que ese hombre fuera presidente de la República, Menem tomó determinaciones de la privatización de distintas cosas. Por ejemplo, la Administración General de Puertos, Aerolíneas Argentinas, que en una nota con nosotros en un programa que se llamaba Argentina 2000, que tenía muy buena audiencia y que se había hecho parte de la campaña de Menem en Radio Buenos Aires, había jurado y rejurado entre los dirigentes de ese momento de los gremios aeronáuticos que iba en contra de Terraño, que Terraño lo quería privatizar en el gobierno de Alfonsín. Bueno, sí privatizó en el gobierno de Menem. Agua y energía eléctrica, sí privatizó el área de Material Córdoba de aviones. Argentina Televisora Color se disolvió. Astilleros, ministro Manuel Domecq García fue disuelto. Astilleros y Fabricaciones Navales del Estado, AFNE, fue provincializado. El Banco Hipotecario Nacional privatizado. El Banco Nacional de Desarrollo disuelto. La Caja Nacional de Ahorro y Seguro privatizada. Canal 11, con difusión, privatizado. Canal 13, Río de la Plata, Sociedad Anónima, privatizado. Carboquímica Argentina, Sociedad Anónima Mixta, privatizada. Minería Carolina, Sociedad Anónima, disuelta. Compañía Azucarera Las Palmas, Sociedad Anónima, disuelta. Conasur, Sociedad Anónima, Asesoría y Consultoría, disuelta. Consultora Sociedad Anónima de la Armada, disuelta. Corporación Argentina de Productos, la CAP, disuelta. Empresa de Desarrollo Espaciales y Especiales, disuelta. La Empresa de Líneas Marítimas, ELMA, disuelta. Empresa Nacional de Correos y Telégrafos, Encotel, disuelta. Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Entel, privatizada. Empresa Nuclear Argentina de Controles Eléctricos, disuelta. Establecimientos Altos Hornos de Zapla, privatizado. Fábrica Militar de Ácido Sulfúrico, privatizada. Fábrica Militar de Tuoteno Sintético, privatizada. Fábrica Militar de Vainas y Conductores Eléctricos, privatizada. Fábrica Militar General San Martín, privatizada. Fábrica Militar Pilar, privatizada. Fábrica Militar San Francisco, privatizada. Ferrocarril Belgrano, Sociedad Anónima, concesionado. Ferrocarril Argentino, Sociedad Anónima, concesionado. Ferrocarril Metropolitano, Sociedad Anónima, concesionados privados. Fondo Nacional de la Marina Mercante, disuelto. Forja Argentina, Sociedad Anónima, disuelta. Gas del Estado, privatizado. Hidroeléctrica, Norma Patagónica, Sociedad Anónima, Sector Eléctrico, conocido como Hidronor, privatizado. Hierro Patagónico de Sierra Grande, la minera, provincializado. Hidronor Argentino, concesionado. Inductor Sociedad Anónima Mixto, privatizada. Indupa Sociedad Anónima, privatizada. Instituto Nacional de Reaseguros, INDER, disuelto, ahí estaba Fernández. Interbaire Sociedad Anónima, privatizada. Interencargo Sociedad Anónima, privatizada. Junta Nacional de Carnes, disuelta. Junta Nacional de Granos, que es imprescindible ahora, disuelto. Y ahí viene lo que nos tocaba a nosotros: Radio Belgrano concesionado, Radio Excelsior concesionado, LB3 Radio Córdoba concesionado, Liao Liao Holding privatizado, Moneros Vinílicos privatizado, Obras Sanitarias de la Nación concesionado, Obras Sociales Públicas bajo denominación del Instituto de Servicios Sociales, Petropol privatizada, Petroquímica Bahía Blanca Sociedad Anónima privatizada, Petroquímica General Mosconi Sociedad Anónima privatizada,
Petroquímica Río Tercero privatizada, Polisur Sociedad Anónima Mixta privatizada, redes de acceso a grandes ciudades concesionadas, servicios eléctricos del Gran Buenos Aires, sector eléctrico de Segua privatizado, Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina, SOMISA, privatizada, talleres navales Dársena Norte, Sociedad Anónima Comercial Industrial que hacía tanques argentinos medianos, privatizado, Tandanor disuelto, tecnología aeroespacial SATEA disuelto, yacimientos carboníferos fiscales concesionados, yacimientos petrolíferos fiscales privatizados, y así podríamos seguir un rato largo, pero simplemente algunas. Es decir, ya no estábamos en el gobierno y decíamos, menos mal que nos fuimos a tiempo. Mientras todos los demás, que después criticaron públicamente a Carlos Menem, se quedaron durante 10 años y 6 meses. Por lo tanto, entonces, no es lo mismo una cosa que la otra. No es lo mismo el que demostró con su conducta que lo que se había prometido no se hacía y se fue del gobierno, hubo algunos, y aquellos que se quedaron y después salieron a hablar mal del hoy presidente fallecido, del que Fernández decretó 3 días de duelo nacional y que dentro de un rato, a las 7 de la mañana, se vuelve a abrir para que lo puedan despedir aquellos que quieren recordar. A quien fue siempre votado por su pueblo, 2 veces gobernador, 1 vez diputado, 2 veces presidente de la República, 1 vez senador de la Nación. Cada quien puede tener la idea que le parezca. Cada cual puede opinar lo que quiere. Las redes sociales son muy crueles porque están muy sentidos, porque hubo parte del pueblo argentino que sufrió mucho. La clase política es diferente y entonces lo despiden como el gran hacedor de la búsqueda de unidad. Este periodista organizó en el aniversario de los fusilamientos del 9 de julio un acto que después del 73, el que hicimos nosotros fue el más grande, con 5.000 personas en Plaza Las Heras, de donde salimos después hasta la Casa de Rojas para ir a acordarnos de él y de su familia. Y Menem, que estaba en Bariloche, nos contestó que éramos los nostálgicos del 45. Después, ustedes van a escuchar algunas cosas por las cuales, obviamente, el pueblo peronista estaba convencido de que él venía a hacer peronismo. Nunca imaginó ni que iba a estar Mungibor ni Domingo Felipe Cavallo. Ha fallecido a los 90 años Carlos Saúl Menem, un político de raza que cada cual lo pone en el balance que quiere.